Buenas noches, familia Transformación y Vida. Bienvenido a este espacio. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por hacer espacio en tu ajetreada agenda para compartir con nosotros, para aprender más acerca del corazón de Dios, del propósito de Dios para nosotros como su pueblo, para nosotros como su iglesia, para nosotros en estos tiempos complicados, finales, pero también tiempos de esperanza, tiempos de expectación acerca de lo que Dios está haciendo y va a hacer en su iglesia y a través de su iglesia. Amén. Bienvenido a ti y a toda tu familia. Y también damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David Hernández. Para los que no sepan que eres el hijo del pastor Enrique Hernández. Exactamente. Pastor David Hernández. Buenas noches a todos. Qué gusto poder estar ya este miércoles, mitad de semana, con cada uno de ustedes. Créanme que los extrañamos mucho y esta es una forma de estar cerca a pesar de la distancia. Sé que no nos podemos ver, pero sabemos que en el Espíritu estamos unidos, así que bienvenidos y que hoy sea una noche de mucho aprendizaje. Amén. Amén. Pastor Enrique. Sí, buenas noches, familia Transformación y Vida. Una vez más es un gusto estar con ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de poder estar a través de este medio y como hemos dicho, esta es una oportunidad de aprender juntos y allí en tu hogar poder estar y aunque a través de este medio a la distancia, pero podamos sentirnos cerca en esa unidad. Hoy no hiciste tu comentario de que tengas una mente abierta. Sí, queremos pedirles mente abierta, corazón abierto, espíritu abierto y ojos abiertos. Ojos abiertos. Que no te gane el sueño, por favor. Sí. Bueno, el pastor Juan Kohler esta noche no pudo acompañarnos, tenía algunos pendientes que resolver, pero primeramente Dios, la próxima semana Amén. Aquí estará con nosotros. Amén. Y bueno, como cada noche, como cada semana te pedimos que nos pongas ahí un comentario, que nos des un me gusta, un corazoncito, como siempre te decimos, esto alimenta nuestra alma, nos emociona, nos entusiasma mucho cuando, aunque sabemos que estás conectado, podemos ver ahí la evidencia de que estás con nosotros, de que estamos interactuando en estas noches. Entonces, tómate un instante, te lo pedimos un momentito para poner ahí un comentario, un me gusta, un corazoncito o lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. De verdad que nos anima mucho y nos alegra mucho cuando vemos la respuesta a estas charlas. Entonces, bueno, pastores, vamos a entrar de lleno. Hoy no hay cápsula informativa. Hoy no hay cápsula. Bueno, solamente recordar todas nuestras actividades. Nuestras reuniones ya presenciales, nuestras transmisiones. Recuerden que el día de mañana a las 8 de la noche tenemos un tiempo especial de oración, de adoración. Así que conéctate para que juntos podamos estar adorando y exaltando a nuestro Dios y podamos pasar este tiempo como iglesia unidos en oración. ¿Puedes recordar los horarios de los cultos, por favor? Sí, los cultos presenciales los días domingo. En San Juan del Río tenemos 2 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a las 11:45. En Tequisquiapan tenemos un solo servicio a las 11 del día y en San Francisco un solo servicio a las 12 del día. Así que los esperamos, anímense a estar con nosotros, a reconectarse con la iglesia, a estar unidos juntos, adorando a Dios. Yo sé que Dios está hablando y ministrando nuestros corazones como iglesia. Bueno, acabas de dar una palabra clave, ¿verdad? En lo que acabas de decir, reconéctate. Sí. Reconéctate. Así porque es. De alguna manera esta pandemia, este aislamiento provocó una desconexión. Así es. De alguna manera, aunque estábamos conectados a través de internet, a través de las redes sociales, nunca es igual que estar conectados de manera presencial. Amén. Entonces, este es un tiempo de reconexión, ese es un tiempo de reconstrucción de la iglesia, ¿verdad? Y justamente es lo que queremos estar haciendo en estas charlas, estar hablando acerca de regresar a estos fundamentos que no cambian a pesar de los tiempos, a pesar de las épocas, los fundamentos
bajo los cuales, o más bien sobre los cuales se construye la iglesia, esos no cambian. Y queremos en estas charlas retomar, recordar, reafirmar estos fundamentos sobre los cuales está la iglesia constituida, ¿verdad? Y justamente esta noche vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con este asunto. Hoy queremos hablar de la cultura de la iglesia. Amén. Y es curioso porque, bueno, yo no sé ustedes, pero últimamente en el medio cristiano se ha vuelto muy popular este término de cultura, la cultura del reino. Yo no sé si estoy equivocada, pero al menos yo recuerdo cuando en mis ayeres que no hace decía mucho. el pastor Enrique, porque un día fue niña, ¿verdad? Un día fui niña. En mis ayeres yo no recuerdo que este término fuera tan popular como hoy en día. Hablamos ahora mucho acerca de la cultura del reino de Dios, de la cultura de la iglesia, y es un término que a lo mejor no se aplicaba mucho a la iglesia y se está pasando en estos tiempos. Yo estuve viendo ahí en internet algunas cosas y de verdad es bien popular este concepto de la cultura de la iglesia, la cultura del reino. Entonces a lo mejor es algo que necesitamos como comprender y dejar bien entendido, ¿no? Yo me di a la tarea de buscar qué significa cultura para que podamos tener un panorama un poco más claro. Entonces, la definición de la palabra cultura es el conjunto de pensamientos, ideas, conocimientos, hábitos y tradiciones y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Voy a repetir esta definición. Es el conjunto de pensamientos, ideas, conocimientos, hábitos, tradiciones y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Y investigando un poco más a fondo, pude encontrar que los elementos que componen o que definen la cultura son el grupo de creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos e identidad. Entonces, por eso encontramos que la cultura es muy variada, ¿no? Tiene mucho que ver con todo nuestro entorno. Así es. Por lo tanto, un mexicano va a tener un trasfondo cultural completamente distinto a un europeo, a un africano, a un a donde australiano. Vaya va a querer comer tacos. Así es. Exactamente, ¿verdad? Nos define mucho, define nuestra propia identidad. Entonces, ¿cómo entender este concepto de cultura visto en este ambiente cristiano, en este entorno de iglesia? ¿Cómo podemos entender esto? Porque creo que lo entendemos claramente en un entorno nacional, en un entorno terrenal, social, exactamente. Hablamos de cultura mexicana y, como decía el pastor, tacos, ¿no? 16 de septiembre, Claro. las frases de las mamás que nos dicen, etcétera. Y creo que cada uno puede entender perfectamente de lo que hablamos cuando hablo de mi cultura, inclusive por mi nacionalidad, tal vez. Pero ¿cómo entenderlo en un entorno, en un contexto cristiano, en un contexto espiritual? Bueno, hay algo importante dentro de esto que, como tú mencionas, cómo relacionar esto o considerar que la iglesia tiene una cultura. Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo, definitivamente hablar de la cultura tenemos que ir a la raíz, el origen, de dónde, cómo nace toda una serie de cosas, que es lo que marca esa cultura de una nación, de un pueblo, de una persona. Estaba yo escuchando hace rato a una persona que decía, él es dominicano y se va a casar con una norteamericana, y entonces le decía con la que se iba a casar a la novia, si quieres casarte conmigo, le decía, sí, ¿no? Tienes que aprender a cocinar comida dominicana. Wow. Porque a mí no me gusta la comida americana. O sea, si tú quieres formar parte de formar una familia, tienes que hacer comida
dominicana. Entonces, ¿por qué? Dice, porque a mí no me gusta la otra comida. Yo estoy acostumbrado a comer el sazón, los condimentos, a esa comida dominicana. Entonces, este tipo de cosas tiene que ver con nuestra raíz. Y precisamente si vamos al libro de los Hechos, como mencionábamos el día domingo, a través del mensaje, encontramos allí precisamente cómo se empieza a desarrollar esa cultura, básicamente. Empieza a tener ciertas acciones, los discípulos, cierto lenguaje, la iglesia empieza a desarrollarse de tal manera que empieza a tener una serie de actividades, de cosas que van marcando, que van dejando, que van estableciendo una serie de cosas. Y exactamente la cultura tiene que ver con una herencia, ¿verdad? Principalmente del pasado, en una comunidad o en una nación que se mantiene hasta la actualidad y también se transmite por generaciones, de generación en ¿no? generación. Esa es una de las cosas. Entonces, prácticas que se heredan y que se convierten en hábitos en la vida cristiana, y esa es parte de lo que en el cristianismo nosotros tenemos que empezar a definir. Y la Biblia es bien clara, ¿no? Yo pienso que, bueno, tengo ahí un pasaje que vamos a compartir más adelante, de cómo Jesús da una definición de lo que nosotros somos como iglesia, como cristianos. Y entonces allí marca un fundamento de lo que es esa cultura, cómo tenemos que movernos, manejar, vivir, hacer en base a lo que en el origen del libro de los Hechos nace la iglesia de Cristo, ¿no? Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Ah, me la robaste. Estaba echando ojo allá. Sí, Me la copiaste de aquí, ¿verdad? No, de veras no. Yo la sentí en mi corazón. Colosenses 1, 12 al 14 dice, y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia, como dice el pastor Enrique, sí, que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Yo creo que el primer paso para poder visualizar ahora una cultura del reino, una cultura de iglesia, de lo que Dios tiene para nuestra vida, es entender esto que sucedió en nuestras vidas. Dice la palabra que Él nos rescató, el Padre nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, hubo un cambio de identidad, hubo un cambio de cultura, hubo un cambio de reino, de costumbres, de prácticas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y asimilar, porque a veces empezamos a caminar con Dios sin realmente considerar un cambio de cultura. Claro. Es decir, venimos a Dios y bueno, obviamente empezamos a caminar por una necesidad, por una situación difícil en nuestra vida, empezamos a caminar con Dios, a conocerle, pero finalmente seguimos inmersos en nuestra cultura antigua, en nuestra cultura del mundo, en nuestra cultura pasada, y venimos arrastrando muchas cosas de esa cultura del reino de las tinieblas que finalmente de ahí nos rescató el Señor. Claro. Entonces yo creo que el primer punto, el primer paso para poder switchar nuestra mente, cambiar nuestra mente, es entender que hemos sido trasladados. En el momento que Jesús compró nuestras vidas a través de su sangre, Él, dice la palabra, hemos sido trasladados de un reino a otro, de una cultura a otra. Y que dentro de nosotros empiece una conciencia de decir, yo ya no pertenezco a esta cultura terrenal. Claro. Y yo creo que es un ejercicio en el cual nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu empieza a asimilar esta transición. Que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ya no pertenecemos a esta cultura, ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de su Hijo Jesucristo, que es un reino totalmente distinto, que es una cultura totalmente distinta, con prácticas distintas, con un corazón distinto, con una herencia distinta. Y esa es la nueva cultura a la cual yo tengo que integrarme. Pero creo que esto a veces se nos olvida. Y es donde muchas veces perdemos el enfoque, el sentido, y seguimos caminando o caminamos con Dios, pero seguimos caminando inmersos en una cultura terrenal, ¿no? Sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, decía Jesús
acerca de sus pero es algo discípulos. que nos tiene que caer el 20. Es algo que lo tenemos que entender en nuestro corazón. Porque curiosamente hay muchos que están caminando con Dios, pero siguen muy cómodos en la cultura del mundo. Siguen muy cómodos en su cultura pasada, en su cultura antigua, en lo que eran antes, en su vieja naturaleza. Siguen muy cómodos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una conciencia de decir, yo ya no pertenezco a este reino, yo ya no pertenezco a esta cultura. Algo tiene que haber nuevo en mí, algo tiene que haber diferente en mí. Y lamentablemente muchos están muy acomodados en la cultura terrenal y solo le agregan un poco de Dios los domingos a su vida, ¿no? Cuando nuestra vida, cuando entendemos un cambio de cultura, como tú lo decías en un principio, ese concepto de esa cultura es todo lo que somos, es todo lo que nos define, es todo lo que de lo cual creemos, hablamos, confesamos, declaramos, es lo que somos. Entonces ahora ahora yo tengo que visualizarme en una nueva cultura, no solamente religiosa, sino donde realmente hubo una transformación total en mí. Bueno, esto es tan importante de verdad a través de la palabra que quizás a lo mejor no lo habíamos conceptuado, aterrizado, abordado como hoy en este tema, pero de verdad es tan importante que Dios desde la antigüedad en el pueblo de Israel era una de las preocupaciones que tenía en su pueblo. Es decir, Dios quería que su pueblo conservara esa cultura, ese pueblo de Dios, esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo apartado para Dios, practicando, viviendo en la forma, en el esquema, en la manera en que Dios les había indicado cómo vivir. ¿Para qué? Para poder establecer y ser diferentes y testificar que ellos eran el pueblo de Dios. Y tanto es que incluso Dios estuvo tan preocupado en esa parte que estuvo hablando muchas veces sobre esto. Y miren, en Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es decir, Dios ya desde siempre había estado en el entendido. O sea, para Dios no era nada extraño que otras naciones tuvieran otras culturas, otras costumbres. Conoce Dios el mundo en cuanto a naciones y demás, costumbres, culturas y todo lo que el hombre hace. Entonces viene el pueblo de Israel a ocupar ciertos lugares, cierta tierra, ciertos países, naciones, y entonces dice Dios: hey, acuérdate que tú tienes una cultura, tienes un estilo de vida, tienes una ordenanza, tienes una palabra, tienes algo que Dios ha dado, de tal manera que hace la advertencia y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas, no hagas, no imites según podríamos decir, esa cultura, esas abominaciones de aquellas naciones. Y Levítico 20, o una vez más confirma, versículo 22 y 23, dice: guardad pues todos mis estatutos. Dice: y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Esto me llama mucho la atención, porque ahorita quisiera hacer un comentario sobre este versículo. Dice: no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones, dice, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero aquí dice la palabra, donde dice que guardemos sus estatutos y ordenanzas y los pongamos por obra. Esta parte es interesante, porque cuando tú tienes ya en tu vida, en tu esquema cotidiano, para estar desarrollando pues lo que tú eres como persona, en tu identidad, en todo lo que puede ser tu cultura, en todo lo que has recibido de parte de Dios a través de la palabra, como cristianos, como iglesia. Si empezamos a vivir y a practicar la palabra, entonces empezamos a cerrar espacios. Es decir, empieza a ser más arraigado en nuestra vida
esa palabra que nos va dando esa identidad, esa cultura. Por eso dice el Señor que practicaran sus ordenanzas, que las pusieran por obra. Esa clave es importante porque hace que pongamos como un escudo, como una protección, que es lo que sucede en el pueblo de Israel. Hasta hoy día los judíos tienen una cultura espiritual en ese terreno que lo han hecho por generaciones, practicando cosas que de tal manera no permite que todo lo demás externo en otras culturas y entre a la vida de ellos. Aún pueden vivir en otras naciones, pero ellos donde quiera. A mí me llamó mucho la atención, una vez estaba en el aeropuerto y estaban 2 judíos llegando al aeropuerto y era un tiempo de los que ellos apartan para orar. Y es interesante porque extendieron su tapetito allí ahí donde, a medio aeropuerto. Sí, allí donde estaban en el andén y se pusieron a orar. Porque era la hora de la oración. Era la hora de la oración. Eso es cultural. Claro. Entonces eso hace que podamos guardarnos en un estilo de vida sin permitir que lo externo nos contamine. Sí, yo creo que el punto clave es finalmente saber, creer, tener la convicción de quién soy. Claro. Y a dónde pertenezco. Sí, definitivamente. De quién soy y a quién pertenezco, ¿no? Soy hijo de Dios, soy cristiano, soy un discípulo de Jesús. Eso cambia. O sea, si hay un entendimiento real de lo que yo soy, eso va a determinar el rumbo hacia donde yo dirija mi vida, mis acciones, mis pensamientos, todo lo que yo soy. Pero si nuestra identidad está fluctuante, si nuestra identidad no es clara, si un día pertenecemos al mundo y otro día a Dios, y cuando nos conviene estamos aquí, cuando nos conviene estamos acá, no hay una identidad clara que nos fundamente en lo que somos. Claro. Y entonces por eso es que queremos agarrar lo mejor de todas las culturas, de todos los mundos, ¿no? Si aquí me acomoda un poquito lo del mundo, me gusta y lo adopto. Si de la iglesia me gusta un poquito esto, lo adopto y me lo quedo. Si de la escuela me gusta estas filosofías, estas enseñanzas, las adopto, me las quedo. Y entonces tenemos un arcoíris de conceptos de diferentes culturas, pero eso es el fruto de una identidad débil, ¿no? Falta de identidad. Falta de identidad. Entonces copio, claro, y adquiero de todos. Y precisamente lo que tú estás diciendo, el pueblo de Israel lo hizo. Exactamente, me llama mucho la atención Segunda de Reyes 17:8 y dice, mira cómo dice. Y siguieron, dice, las mismas costumbres de las naciones que Dios había expulsado de su territorio. Dice, y también las costumbres que habían introducido los reyes de Israel. O sea, así es. Una mezcolanza ahí bien rara, ¿no? Claro, no había una identidad de pueblo de Dios, no había una identidad de quién soy. Hacía lo que los reyes decían de Israel, pero también hacían conforme a las costumbres de las naciones donde Dios ya las había expulsado y las había desechado. Justo lo que tú estás diciendo. O sea, me gusta esto, lo adopto. Me gusta esto, lo adopto. Exacto. Me gusta esto, lo adopto. Lo que no me gusta de aquí, no lo adopto. Lo que no me gusta de acá, no. Y así hay una mezcla, pero eso habla inclusive, bueno, viéndolo desde ahí, yo no lo había pensado así, pero viéndolo desde ahí, habla inclusive de una infidelidad. Totalmente. ¿No? Porque ni soy fiel a esto, ni soy fiel a esto, ni soy fiel a esto, sino que coqueteo. Claro. Pensando en este concepto, ¿no? De un compromiso, de una fidelidad, estoy coqueteando con todas las corrientes sin abrazar una, cuando realmente el evangelio debería impactar todo mi estilo de vida, ¿no? Así es. Me llama la atención que el concepto de cultura abarca pensamientos, abarca ideas, abarca conocimientos, abarca hábitos, tradiciones, creencias e inclusive el lenguaje. Sí, o sea, así todo es. esto, si nosotros abrazamos la cultura del reino de Dios, si nosotros nos comprometemos con este nuevo estilo de vida, todas estas áreas de mi vida deberían ser impactadas, lo cual deja por fuera la idea de un cristianismo dominguero. Sí, claro.
¿no? Claro. De un cristianismo en el que el domingo voy a la iglesia y saliendo de la iglesia el resto de mi semana es mía. Es mía, y la vivo como yo quiero. Claro. Aquí el evangelio debería impactar cada minuto de mi vida, cada uno de mis hábitos, de mis tradiciones, de mi agenda, de mis rutinas e inclusive de mi manera de pensar. Claro. De hecho, ahí debería salir todo, ¿no? De aquí debería surgir todo. Dice Romanos, no se amolden a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Aquí es donde salen, porque las acciones surgen o se originan en nuestros pensamientos. Claro. Lo que yo hago nace aquí. O sea, aquí es donde primero tengo que ser impactado por el evangelio y por lo que tú decías, ¿no? Por esta idea de saber a quién pertenezco y cuál es mi identidad. Claro. Así ¿No? es. Es como hemos dicho del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Israel. Y es que lo que mencionas es clave, porque cuando hablas de lenguaje, por ejemplo, de pensamientos, bien determina tu cultura. Porque un cristiano, su lenguaje, cuando hay una identidad, cambia. Es decir, su lenguaje ya no es el mismo que usaba en el mundo. Y es interesante porque, perdóneme que lo interrumpa, pastor, pero hasta entre nosotros nos identificamos por el lenguaje, ¿no? Claro. A mí me pasó, fui a comprar algo a una tienda y entonces me llamó mi esposo por teléfono, contesto y empiezo a hablar. Y las personas que vendían en la tienda se me quedaron viendo, escuchando lo que yo estaba diciendo, y no le estaba predicando a mi esposo en el teléfono. Creo que me preguntaste el título de una prédica o algo así, y dije, no me acuerdo qué frase dije. Sí. Y cuelgo e inmediatamente las personas de la tienda me dijeron, ¿usted es cristiana? Sí, soy cristiana. Ah, con razón. Claro. ¿No? Inclusive el lenguaje. Sí, porque es así. Ya nuestro lenguaje espiritual tiene que notarse. Ya no hablamos como los del mundo, sino hablamos no solamente una palabra que pueda cambiar, es decir, ya no digo groserías, ¿no? Ya no digo cosas obscenas. No solo eso, sino que tan solo el concepto de lo que tú expresas, de lo que tú hablas, tiene que ver con esa identidad y con esa cultura. Y es como, por ejemplo, es como los que piensan, es decir, cada uno en cierta nación, ciertas costumbres, cierta identidad, piensan de determinada manera, ¿no? Es de una manera en automático. Es decir, un americano piensa como americano. Aunque no esté en Estados Unidos. Ese es el punto. Por ejemplo, con el pastor Juan platicamos mucho, conversamos mucho, y él muchas cosas me dice, es que esto, es que aquí, sí, pero estamos en México. Sí. Es decir, él piensa como americano. Igual si yo voy a otro país, yo voy a pensar como mexicano. Esa es la cultura. Eso es parte donde cambia también en el terreno espiritual. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? Tu lenguaje tiene que ver mucho en ese sentido. Y esto es bien importante para nosotros como Iglesia de Cristo, porque a final de cuentas la Iglesia de Cristo aquí en esta tierra es la encargada de establecer el reino de Dios. Así es. ¿No? Y a final de cuentas, cuando nosotros abrazamos esta cultura, la gente empieza a ver algo diferente en nosotros, y es la mejor manera de testificar. Totalmente. Es la mejor manera de establecer el reino de Dios, ¿no? Cuando habla, creo que es Efesios, si no me equivoco, o Filipenses, creo que es Filipenses, cuando habla que nosotros somos luminares en medio de un mundo de oscuridad. Una luz, decía Jesús, se pone en lo alto para que todos la vean. Así o sea, es. a final de cuentas, cuando nosotros abrazamos esta cultura, cuando entendemos quiénes somos y dejamos que el evangelio absorba todo lo que somos, entonces nos volvemos evangelios vivientes. Sí. Y la gente nos oye hablar, la gente nos ve, nos observa, y entonces establecemos el reino de Dios. Y es cuando la gente empieza a decir, oye, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué eres así? Tu familia, ¿por qué se comporta así? Etcétera, ¿no? Exactamente. Yo creo que es interesante esto, porque finalmente es entender que
lamentablemente hemos aislado a la iglesia, hemos aislado el evangelio de lo que somos. Y volvemos a repetir, solo conceptualizamos la iglesia como el ratito que venimos el domingo a la reunión y cantamos y estamos el domingo y nos vamos, y el resto de la semana vivimos en nuestra cultura, vivimos en nuestro caminar de todos los días, en lo que somos, en lo que creemos, y no consideramos el evangelio o a Dios mismo en nuestra vida. Pero yo creo que esto es interesante entenderlo, que finalmente estamos hablando no solo de una iglesia, o no solamente de la iglesia como la reunión del domingo. Estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo que somos, como esa cultura que encierra todo lo que somos de lunes a domingo, ¿no? Y es ese pensamiento que a veces no tenemos claro en nuestra vida. Vivimos nuestra vida de lunes a sábado, y el domingo un poquito de Dios. Y otra vez, de lunes a sábado hacemos de nuestra vida lo que queremos, y el domingo un poquito de Dios, cuando tiene que ser un todo completo en nuestra vida. Absorberme. Así es. Absorberme. Y eso ahí entonces es cuando van a cambiar nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar en nuestro diario vivir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo me considero parte del reino de Dios, yo me considero parte del reino de Jesucristo, yo soy un hijo de Dios, como tú decías hace 8 días, ¿no? Que tu mamá te decía, compórtate como lo que eres, ¿no? Pórtate como lo que eres. ¿Por qué es eso? Es vivir. Esto soy yo. Esto soy yo, ¿no? Claro. A mí me llama la atención cómo la primera iglesia, los primeros cristianos entendieron perfectamente este concepto. Totalmente. Y, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 44 dice, desde el 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, fíjate, dice, todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Y esto es interesante porque, si se dan cuenta, nos habla de un estilo de vida. Así es. O sea, eso es lo que tenemos que entender. La cultura del reino de los cielos tendría que ser mi estilo de vida. Claro. Porque aquí nos habla de que iban al templo todos los días, se reunían todos los días, compartían todo el tiempo, estaban en un mismo lugar, juntos en el templo cada día, adoraban. Es decir, era todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y eso es, es lo que hoy en día se ha fracturado totalmente. Sí. Hoy la iglesia la vemos, repito, como el ratito del domingo. Claro. Ya cumplí, ya vine a esa parte religiosa, y el resto de la semana. Y eso sí puedo, ¿no? Sí. Cuando realmente tendría que ser mi estilo de vida. Sí. No estar en la iglesia todos los días, pero sí una mentalidad, un corazón, un pensamiento de todos los días. Soy hijo de Dios, claro. Soy un discípulo de Jesucristo, formo parte de la iglesia, y esa cultura se convierte en nuestro estilo de vida. Así es. Como lo hacía en aquel tiempo los primeros cristianos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los chinos. Los chinos han sido esparcidos y se han esparcido por todo el mundo. Pero donde llegan, normalmente forman sus barrios, sus comunidades de chinos. Y comen como chinos y viven como exactamente. Todo. O sea, no pierden su cultura, no pierden su estilo de vida, no cambian nada, siguen viviendo como si estuvieran en China. Sí. Pero en otro país. Ahora, esto es interesante porque finalmente, fíjense, están en un barrio y implementan una serie de cosas donde no se pierde su cultura, siguen haciendo su comida,
Y todo esto ha impactado a todos los que interactúan con ellos, es decir, a las demás comunidades, a donde ellos están, a donde ellos viven, donde ellos se desarrollan. Tienen los restaurantes, tienen sus artesanías, tienen sus costumbres. Entonces la gente va incluso adoptando su comida, va adoptando sus costumbres, les llama la atención cómo viven ellos en ese sentido. Y eso, lejos de que ellos cambien su cultura, ellos impactan con su cultura donde ellos están. Eso es interesante. ¿Me explico? O sea, no solamente no pierden su cultura, sino que además impactan a los de alrededor. Impactan. Entonces, y tampoco están encapsulados, que esa es otra de las cosas. No son ermitaños. Ellos se interactúan con toda la sociedad. Venden, compran, tienen tiendas, tienen negocios, van, vienen, apenas si medio pueden hablar el español, pero ahí están y no están tan afligidos queriendo aprender el español. Yo los veo que medio aprenden cómo dar el cambio y cuánto cuesta eso y se acabó. Único colol, único colol. Exactamente. Entonces no hay de otra, ¿no? Así hablan. Sí. Y eso 40 pesos. 40 pesos. Y no les importa si están hablando bien o mal, con que se den a entender, claro. Punto. O sea, ellos no están en la mínima intención de cambiar. De adoptar otra cultura. No. Ellos no están en esa posición. Ellos cuidan su cultura, pero comparten su cultura y los demás aprenden su cultura. Entonces creo que la función de la iglesia, esa debería de ser en este mundo. Estamos en este mundo y la definición que yo les quería dar de lo que Jesús habló precisamente y lo que tú mencionabas ahorita, ¿quién soy? Claro. ¿Quién soy? Y eso nos da precisamente esa identidad y esa cultura, como los chinos. ¿Quién es? Pues un chino. Y entonces va a caminar como chino, va a ser como chino. ¿Quién es? Es un americano. Bueno, va a actuar y va a ser como americano y cualquier otra nación. Y entonces Jesús precisamente dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Esa es nuestra identidad. Ahora, rápidamente quiero mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la sal, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver lo que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Esa es mi identidad, es mi cultura. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Simple. La sal provoca sed. Y la iglesia debe provocar sed de Dios en la vida del hombre. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que siempre ser a donde vayamos. 2, la sal preserva. Como iglesia tenemos que preservar la palabra, nuestra cultura, nuestros fundamentos de Dios. ¿Para qué? Para poder compartir a otras generaciones. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un tercero, la sal evita la descomposición. Que algo se pudra, la sociedad en que vivimos cada vez se corrompe, destruyéndose todos los valores. Estatutos, mandamientos de Dios, con leyes que cada vez más son aberrantes y destruyendo el tejido social y una generación. La iglesia está para equilibrar una sociedad que se está corrompiendo. Claro. Y por último, la sal es medicina, sana heridas. Y esto es interesante, Ezequiel 16:4 dice, el día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. ¿Qué quiere decir? La sal es una medicina, cicatriza, sana. De tal manera que este otro pasaje me encanta y termino con esto. Segunda de Reyes 2, 19, 21 dice, luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala. Y por eso la tierra ha quedado estéril. Y entonces la respuesta de Eliseo dijo, tráigame una vasija nueva y échenle sal. Les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Esa es la sal, esa es nuestra identidad, esa es nuestra cultura
es así como tenemos que visualizarnos como iglesia, desarrollando cada una de estas cosas. Así es. Ahorita que estaba hablando de los chinos, yo noto cómo estamos hablando de culturas bien fuertes. Milenarias. Son milenarias. Que han pasado de generación Totalmente. en generación, y son naciones que tienen una identidad tan pero tan fuerte, tan arraigada, y Israel está en las mismas, ¿no? Sí. Y yo estaba oyendo en estos días acerca de un movimiento que tiene Israel, o de una idea, de una forma, filosofía, más que una filosofía, un concepto, una idea, ¿no? Una costumbre, digamos, que tiene Israel con los inmigrantes. Y ellos tienen en sus ciudades unas zonas que les llaman centros de absorción. Entonces, estos centros de absorción son departamentos que el gobierno tiene establecidos para los inmigrantes que llegan al país, donde ellos pueden establecerse durante un periodo, unos meses, y se les permite vivir ahí por una renta muy, muy simbólica. Entonces, todo inmigrante que desea y puede llegar ahí, y mientras están viviendo en esos centros de absorción, porque así se les conocen, entonces ellos tienen clases de hebreo intensivas. Les dan clases para que aprendan el idioma. Y tienen clases de la cultura hebrea, donde ellos aprenden cuáles son las tradiciones, cuáles son las fiestas nacionales, cuál es la comida, cómo deben comportarse para ir a solicitar un empleo, cuáles son el sistema educativo, todo lo que implica la cultura hebrea. Entonces, todo inmigrante que llega al país se estaciona o se establece por unos meses en estos centros de absorción, y de manera intensiva abrazan y conocen la cultura, de tal manera que no tengan justamente un choque cultural, sino que con mayor facilidad puedan integrarse a la cultura, ¿no? Entonces, por eso usaba yo este término cuando hablabas de absorber una cultura, absorberla. Y creo que es lo que nos toca como iglesia, absorber esta nueva cultura, que de alguna manera a lo mejor nos va a llevar a sustituir algunas de nuestras costumbres. Porque todo inmigrante va a batallar mucho si llega a un país y no está dispuesto a abrazar o a adoptar esta nueva cultura, ¿no? Entonces, a nosotros como hijos de Dios nos toca abrazar esta cultura, y si a lo mejor hay algún choque con nuestras tradiciones o nuestros hábitos, es probable que tengamos que hacerlos a un lado para poder adoptar esta nueva cultura. Por eso Cristo dijo, el apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, las cosas viejas pasaron. ¿Me entiendes? Aquí todas son hechas nuevas, ahora son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que estás mencionando. Realmente es, como tú dices, ¿no? Si alguien se rehúsa a dejar su cultura pasada al estar queriendo vivir en un terreno, vamos, en este caso hablando espiritualmente, no va a poder encajar. Si te rehúsas a dejar tu cultura del mundo, no vas a poder entender la cultura del reino, no vas a poder crecer o desarrollar. Tenemos que disponernos a soltar, a dejar, a olvidar lo que antes hicimos para poder encajar, para entrar ahora y entender en esta nueva dinámica de lo que es ser un hijo de Dios, básicamente. Así es. Dice Efesios 4, del versículo 21 al 24, dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Tenemos que entender esa transformación en nuestra vida, ese cambio en nuestra vida, que ya no pertenecemos al mundo.
que como hijos de Dios, como ustedes lo han dicho, ahora somos nuevas criaturas, pero nuestra mente tiene que ser renovada en ese entendimiento. Por eso la palabra dice, pónganse la nueva naturaleza, es decir, cambien esa forma, cámbiate esa ropa vieja, ponte una nueva ropa, ponte una nueva naturaleza, crea una nueva naturaleza, de tal manera que empieces a caminar en esa semejanza, en ese corazón que Dios tiene para nosotros como iglesia. Pero definitivamente tiene que haber esa acción de renuncia a esa cultura vieja del mundo y abrazar una cultura nueva. Y vuelvo a repetir, creo que ahí es donde está mucho el problema en muchos de nosotros, que no solamente no estamos dispuestos a renunciar a una cultura vieja o del mundo, sino que además la amamos. Es que justamente eso es lo que yo quería comentar, sí. O sea, ¿no? Porque este choque cultural, digamos, claro, porque seguimos añorando y seguimos amando. No, y obviamente llegas a caminar con Dios y te dicen, es que mira, en esta cultura ya no hacemos esto, lo otro aquí, o pensamos de esta manera, o tenemos estas convicciones, y en Dios esto y en Dios lo otro. Y tú dices, no, a ver, espérame. No, porque a mí, de esta cultura vieja, de esta cultura pecaminosa, de esta cultura del mundo, a mí me gusta esto. Yo creo en esto, yo amo esto, yo soy un apasionado de esto, a mí me encanta, crecí con eso, ¿cómo me lo vas a quitar? Claro. Y entonces el problema no solamente no es de querer o no renunciar a una cultura vieja, sino que amamos esa cultura. Sí. Y a veces estamos dispuestos a renunciar o a hacer a un lado a Dios por mantenernos en una cultura del mundo finalmente. Y yo creo que eso es, como dices tú, es un choque fuerte en nuestra mente, pero que finalmente tenemos que estar dispuestos. Si tú realmente amas a Dios, si amas a Cristo, si has sido renovado en esa salvación de Jesucristo, bueno, lo único que nos hace falta es renunciar a esa cultura, ¿no? Pero y a final de cuentas creo que parte del problema es ignorar realmente el valor de Dios y de la cultura del reino. Ahí yo veo el problema, ¿no? Así es. Porque a final de cuentas es como alguna vez escuché a un predicador poner este ejemplo. Si tú tienes a un perrito con un hueso que está duro, dándole duro al hueso, y tú intentas quitarle ese hueso, ¿cómo va a reaccionar? ¡Wow! Totalmente. A la defensiva, va a atacar. Pero si le presentas 1 kilo de bistec, de filete miñón, ay no, ¿verdad? No, bueno. Arrachera. Qué consentido. Si tú llegas y le pones 1 kilo de carne, automáticamente va a dejar el hueso. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué nos aferramos a la cultura? ¿Por qué amamos esa cultura? Porque no hemos descubierto la perla de gran precio. Exacto. Dice Jesús, ¿no? Que cuando un hombre supo que ahí en ese terreno había un tesoro escondido, fue y vendió todo lo que tenía sin problema alguno para comprar ese terreno, porque ahí estaba el tesoro. Entonces, como ese mercader que encontró esa perla de gran precio y dice que fue a vender todo lo que tenía para comprarla. Gracias. ¿Por qué? Porque entendía el valor. Entonces creo que no hemos entendido el verdadero valor de esta nueva cultura y por eso seguimos aferrados a los huesos de la cultura terrenal. Pero finalmente, ¿no? Yo creo que es parte de nuestro egoísmo humano, porque lo único que buscamos es el beneficio de todas las partes. O sea, si yo aquí en el mundo obtengo un beneficio, yo no voy a soltar eso. Pero si en Dios también tengo un beneficio, también lo voy a agarrar. Y si de este lado también con esta otra cosa obtengo un beneficio, también lo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque finalmente en nuestra mente, en nuestro corazón, lo único que está ahí es ganar. Claro. Ganar. Y nunca consideramos el perder o el sacrificar por algo mejor. Y entonces yo creo que volvemos al punto, yo creo que es una cuestión de mentalidad. ¿Por qué no conceptualizamos la iglesia
a la manera de Cristo. Decíamos la semana pasada, la cual dice la palabra que Jesús se entregó por ella, murió por ella, porque la amaba de tal manera. Jesús tiene un gran valor hacia la iglesia, valora a la iglesia. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no visualizarlo de esa misma manera? Y abrazar, no solamente, volvemos a repetir, no solamente un edificio, un lugar, sino todo lo que involucra el cuerpo de Cristo y que forme parte de nuestra vida. Yo termino con este salmo que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Me gusta cómo el salmista expresa en el Salmo 27, versículo 4, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, fíjense cómo lo dice, sí, lo que más anhelo. Habla de que no hay otra cosa más importante que esto. Claro. Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia, en términos generales, Cristo mismo, es un anhelo dentro de mí. Es un deseo de todos los días, es un anhelo en mi corazón, es lo más importante en mi vida. Estoy dispuesto a renunciar a todo, estoy dispuesto a dejar todo, estoy dispuesto a perder todo, porque Cristo es mi vida, la iglesia es mi vida, entendiéndolo como Cristo en ese cuerpo, en esa cabeza que es la iglesia misma. Y yo podría decirte, la iglesia tenemos que entenderla como la iglesia es mi hogar, no un lugar ajeno. Refugio. O sea, cuando yo visualizo algo como mi hogar, es lo más importante. Claro. Y es mi lugar preferido, es mi lugar deseado, es el lugar al que quiero llegar después de un día de trabajo. Así es. La iglesia es mi hogar, no un lugar ajeno, no un lugar distante, no un lugar frío que voy cada mes, cada que me acuerdo, voy a la iglesia. No, la iglesia es mi hogar. La iglesia es mi vida. Y entendiendo esa iglesia como Jesucristo mismo en nuestras vidas. Y algo que mencionabas acerca del rey David, esa oración, ese clamor, ese anhelo en su corazón de poder estar todos los días en la casa de Dios. Algo que podemos ver en la vida del rey David es que él logró encontrar a través de esa comunión y esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, esa vivencia con Dios, es poderse sentir pleno, satisfecho. Que esa es una de las cosas que el hombre o el cristiano no ha logrado encontrar, no ha logrado descubrir, como decías, esa perla de gran precio. No ha logrado verdaderamente vivir y experimentar lo que realmente Dios produce en la vida de cada uno de nosotros, a tal nivel que te puedes sentir pleno y satisfecho. Cuando tú eres pleno y satisfecho en tu vida, y entonces tú sabes quién eres a los ojos de Dios, tú te conduces como lo que eres, un hijo de Dios. Y es como todo, es decir, tú acabas de comer una excelente comida o una comida X, ni necesariamente una super comida, ¿no? A lo mejor te comiste allí, no sé, unos huevitos, unos frijolitos, arrocito, pero comiste de tal manera que estás satisfecho aquí, ¿no? Y yo llego con un filete miñón, ¿no? ¿Y qué dices? Oh, sí se me antoja, pero ya no me cabe. O ni siquiera se me antoja. No, ya no se antoja. No. O sea, ¿sabes qué? No, la verdad no. ¿Por qué? Porque tú te sientes satisfecho, o sea, no hay nada. Pero ¿qué es lo que pasa en el ser humano? Mientras no logran descubrir esa plenitud de Dios en su vida y esa llenura del Espíritu Santo, de tal manera que siempre van a tener un vacío. Y ese vacío lo van a querer llenar con una serie de cosas que, hablando en el mundo, pues acerca de prácticas y de culturas y de cosas, van a querer llenar un momento de alegría, un momento de satisfacción, un momento de algo, que es ahí cuando en algún momento se justifica, bueno, no tiene nada de malo, no esto, no lo otro, pero es del mundo. Claro. No corresponde a la cultura del reino, es del mundo. Pero ¿por qué lo tomas? Porque hay un vacío en ti, porque quieres cubrir algo, porque algo te es necesario, que no te sientes satisfecho.
Pero cuando tienes verdaderamente la plenitud del Espíritu Santo, logras descubrir la magnificencia, el poder, la gracia, el amor de Dios en tu vida. Cuando tienes esa comunión como en el rey David. Vivencias con Dios, sí, ¿no? Vivencias. O sea, tú dices, mira, lo demás no me importa, no me interesa, no, ni me llama la atención, no quiero saber nada. O sea, yo soy feliz, soy pleno, estoy completo, estoy satisfecho. Saber y vivir como un hijo de Dios. Sí. Y entonces damos testimonio de quiénes somos. Dice, hay una frase de Martin Lloyd Jones que dice: siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Claro. Entonces, cuando no estudiamos, cuando no conocemos, cuando no invertimos en conocer la riqueza aquí, es cuando somos movidos por cualquier viento. Sí, cuando te mantienes a la distancia, cuando no profundizas, eso sucede. Claro. Bueno, aprovechando la ocasión, ¿qué podemos decirles a los papás ahora en estas fechas que se acercan? Hoy estamos a 26 de octubre. Sí, pronto viene Halloween. 7, 8. Hoy es 28. Sí, ya no sé ni qué día es. Vienen estas fechas pues controversiales, ¿verdad? Halloween, Día de Muertos. ¿Qué podemos decirles a los papás? Hablando de, el pastor Enrique, usted comenzó diciendo que la cultura se hereda, que la cultura se transmite. Así es. Y eso también aplica aquí en la cultura del reino de Dios. ¿Qué podemos decirles o recomendarles a los padres ahora en estas fechas que se acercan? Yo pienso que cuando nosotros tenemos bien definido quiénes somos como hijos de Dios, ni siquiera, y esa convicción de lo que estamos diciendo, de esa relación, de esa identidad, de ese caminar con Dios, ni siquiera tuviéramos que decir absolutamente nada en ese contexto. Pero ¿por qué tendríamos que hacer alguna advertencia o algo, no? Simplemente porque al estar viviendo de lo que ya se ha comentado, hay una mezcla, hay cosas que en el pasado se tuvieron y que no se dejan y ahí quedan, y luego venimos a una cultura del reino, una cultura espiritual, un caminar con Dios, y luego como que también hay una cosa, otra cosa, no hay una definición clara. Entonces vienen todavía a recordar una serie, es como por ejemplo aquellos que les encanta, ¿verdad?, todavía cantar las canciones del mundo y todo, pues es porque de alguna manera te recuerda tu pasado, ¿no? Si ya estás en Cristo, debes de ser una nueva criatura, ¿no? Entonces, a veces estas prácticas religiosas que en este tiempo se tienen, que no tienen que ver, digo que tienen que ver básicamente con el paganismo, es decir, generaciones que desarrollaron por tiempo pasado, por ejemplo, sacrificios humanos a los dioses, veneran la muerte, decoraban los altares con Dios, con sus altares a sus dioses, con cráneos, con ofrendas, con una serie de cosas que en generaciones pasadas se hicieron. Lo que decimos, viene quedando una herencia, viene quedando allí una actividad que de alguna manera se queda como algo religioso, ¿verdad? Tradiciones, pero que tiene que ver con un trasfondo de un paganismo, tiene que ver con un trasfondo que Dios desechó en todos los sentidos con relación a adorar a los muertos y demás. Entonces, si entendemos todo eso, por eso como cristianos tenemos que saber que estas actividades que se tienen de Día de Muertos y todo, corresponden al paganismo, corresponden a lo que para Dios es abominable, corresponde a prácticas ancestrales que tienen como fundamento todo lo que en años atrás se hicieron en la raíz de los aztecas y todo esto. Sí, culturas prehispánicas. Ajá, que allí está su fundamento y que con los años, las generaciones fueron como acomodando, ajustando. ¿Y qué tiene de malo que los niños se pinten de calavera? ¿Qué tienen de malo que los niños hagan esto? ¿Qué tiene de malo? El punto es que el trasfondo, la esencia de lo que es, ¿no? El origen son de una cultura, de una religión, de paganismo. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente generaciones que hacían prácticas
que eran abominación delante de nuestro Dios. Todo esto tiene que ver. Entonces, todo lo que tiene que ver con estos eventos, la iglesia no puede ni debe ser parte de. Y creo que es importante que como padres lo transmitamos a nuestros hijos. En una ¿verdad? convicción. Mira, a veces hasta los papás, cuando en las escuelas ahorita, pues qué bueno que no va a haber este asunto, ¿no? Pero a veces en las escuelas hacen sus ofrendas y hay padres cristianos que pues se sienten como, ay, es que la maestra nos pidió que lleváramos para la ofrenda. Bueno, llega a suceder que los padres dicen, bueno, hijo, ten, porque te van a bajar calificaciones. Entonces les importa más la calificación que el mantener una cultura del reino, que mantener su convicción. Esto no corresponde a Dios, esto es abominación a los ojos de Dios. Pastor David. No, bueno, solo creo que, bueno, ha sido muy claro lo que el pastor Enrique ha comentado y creo que en muchos de nosotros hay esa conciencia de... Pero finalmente recuerda que, como dice la palabra, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas prácticas finalmente pertenecen al reino de las tinieblas, aunque de una manera hoy en día está muy suavizado, de una manera muy disfrazada, muy sutil, muy noble, romántica, muy inocente para los niños, para nuestras vidas mismas. Pero finalmente es interesante saber que hay un trasfondo demoníaco, hay un trasfondo del reino de las tinieblas obrando en todo esto. Y de verdad que son días, son momentos en los cuales yo siempre lo he dicho, cada año lo digo, son fechas, son festividades, son actividades que no nos pertenecen, que a la iglesia de Jesucristo no le pertenece. Es más, si tú supieras todo lo que realmente se hace en lo oculto, en el mundo espiritual, oscuro, satánico, oscuro, justamente esos días en contra de la iglesia de Jesucristo, de verdad te sorprendería. Y a veces, lamentablemente, nosotros estamos consciente o inconscientemente siendo partícipes de algo que en el reino de las tinieblas se hace cada año para atacar justamente a la iglesia cristiana. Entonces, creo que hay momentos, hay fechas, hay situaciones de las cuales no pertenecemos, no son nuestras. Es tiempo de encerrarnos en casa, es tiempo de orar, es tiempo de estar en comunión con Dios, de cuidar la vida de nuestros hijos y finalmente entender, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra un reino de tinieblas que está a nuestro alrededor. Y estos días, estos tiempos son de ellos. Así es. Es de ellos en la parte del mundo, en la parte de esta tierra, de la parte natural. Es su tiempo, son sus días y es un tiempo en el cual nosotros como iglesia tenemos que ser cuidadosos, reservados y evitar determinados también. Determinados y evitar cualquier situación que nos involucra o nos involucre en esto. Yo solo quiero compartir un versículo que mencioné ya y que hemos mencionado al cansancio, ¿no? Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Así es. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Amén. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dijo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y lo que yo te puedo asegurar, y pongo las manos al fuego por esto, y creo que cada uno de los que estamos aquí, Jesucristo es la perla de gran precio. Amén. Jesucristo es el tesoro mayor que podemos tener en esta tierra y no hay nada que se pueda comparar con él. Decía el salmista Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en este mundo que desee fuera de ti. Entonces, si tú estás empezando a conocer a Cristo, si tú estás empezando a caminar con Cristo, decía Oswald Chambers, dice, cuídate de añorar lo que alguna vez fuiste, cuando Dios quiere que seas algo que nunca has sido. Si nos determinamos a conocer a Dios, vamos a encontrarnos alcanzando cosas que jamás nos imaginamos, porque así es Dios. Dios es un Dios increíble y caminar con Cristo es algo increíble. No añoremos las cosas que dejamos, porque lo que podemos tener con Cristo supera cualquier otra cosa.
Gracias, Pastor Enrique. Amén. Gracias, Pastor David, por esta Amén. noche. Gracias por animar nuestros corazones Amén. a ser fieles a Cristo, Amén. a ser fieles y abrazar no nada más la reunión dominical, sino la cultura del reino, incluyendo sus ideas, sus pensamientos, sus tradiciones, sus hábitos, inclusive su lenguaje. Amén. Y que podamos animar nuestro corazón y abrazar de tal manera a Cristo que podamos, como decíamos, impactar Así es. nuestra cultura terrenal también. Amén. Bueno, gracias por compartir este tiempo con Gracias. nosotros. Te esperamos mañana en nuestra transmisión a las 8 de la noche para juntos adorar e interceder y estar delante de la presencia de Dios. Y el domingo en nuestras reuniones presenciales, y si no puedes asistir aún, en nuestra transmisión a las 10 de la mañana en Facebook y en YouTube. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros, y recuerda que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Te amamos. Dios te bendiga.